Muy bien, buenas noches, porque hoy sí que nos saludé solo a los del fondo y algunos, a otros ni ahí. Bueno, seguimos entonces en el estudio del Evangelio según San Marcos. Vamos a seguir con el capítulo 2 y vamos a leer el final del capítulo 2. No vamos a leer sin antes tener en cuenta que se acuerdan que esto de los capítulos y los versículos es un invento humano, o sea, no es inspiración de Dios. Por lo tanto, eh, lo que vamos a estar viendo hoy, en realidad es un mismo texto con lo que viene luego en el capítulo 3, que no lo vamos a leer hoy, pero sí el hermano que va a seguir el domingo que viene va a seguir con el mismo tema que vamos a estar comenzando hoy y que en cierta manera también Roberto el otro domingo estuvo también hablando del mismo. Bueno, Marcos capítulo 2, versículo 23. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Eh, bien, ese es el pasaje que toca para hoy. Y a mí siempre me gusta, cuando estamos en un pasaje como este, poder contextualizar, ¿verdad? Y bien, como era también para poder entender este pasaje, tenemos que recordar cómo eran los tiempos cuando Jesús vivió y cómo eran los lugares cuando Jesús vivió. Y también recordar que el Señor Jesús nació en un tiempo donde, o sea, en el tiempo del Antiguo Testamento. A veces uno como lee la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, están en el Nuevo Testamento, uno se olvida de eso. Pero Jesús nació bajo lo que es la dispensación, o sea, el tiempo, la forma de Dios de relacionarse con las personas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Podemos recordar que Dios en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, había formado un pueblo, el pueblo de Israel. Y de esa manera y a través del pueblo de Israel era como Dios se relacionaba con la humanidad. O sea, toda persona que quisiera conocer al Dios creador del cielo y de la tierra, toda persona que se daba cuenta que existía un Dios y que no eran los dioses, los ídolos, esos paganos que las distintas tribus, pueblos tenían, pajaritos, el sol, la luna, ¿sí? Los planetas, estatuas hechas en madera o en distintos materiales, sino que existía alguien que trascendía todo eso. ¿Cómo lo conocían? Bueno, a través del Dios del pueblo de Israel. O sea, a través del pueblo de Israel conocían al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Y si uno va a el libro de Éxodo y después va al libro de Deuteronomio, vemos que Dios formó al pueblo de Israel, ¿sí? Después que los sacó de Egipto, donde ahí se formaron como pueblo durante 400 años, ya eran como 3,5 millones de personas, y Dios les dijo, bueno, ¿sí? Ahora yo les voy a dar la tierra para ustedes. Y en ese lugar donde van a vivir, que es la tierra de Canaán, donde es Palestina hoy en día, ahí yo los voy a bendecir.
y quiero que ustedes sean un pueblo especial para mí. Van a ser como un pueblo de sacerdotes. Y yo voy a ser su Dios y voy a bendecir a las demás naciones a través de ustedes. Y le dijo Dios, y quiero estar dispuestos a obedecerme en todo y hacer todas las cosas como yo les voy a pedir. Quiero hacer un pacto con ustedes. Y el pueblo de Israel, ¿saben lo que dijo? Sí, Dios, no hay problema, nos encanta la idea. Nosotros te vamos a obedecer en todo lo que tú pidas. Nosotros queremos que tú nos bendigas. Queremos realmente recibir todas esas bendiciones que vienen de ti. Queremos ser dichosos, queremos ser un pueblo feliz. Así que tú di que nosotros te vamos a obedecer en todo. Y Dios, que nos conoce, que te conoce a ti, que me conoce a mí, que tiene una idea sobre cada uno de nosotros realmente cuál es, y bien distinta a la idea que tú y yo tenemos de nosotros mismos, porque más allá de que tú y yo a veces capaz que nos miramos al espejo y algunos nos vemos más feos que otros, o algunos más lindos que otros, más allá de que uno tal vez tenga mayor autoestima o menos autoestima, todos nosotros dentro, más allá, más acá, decimos, bueno, tan mala persona capaz que no soy. Tan malo capaz que no soy, claro. Sí, mira las cosas que he vivido, mira las cosas que he pasado. Y por lo general, para encontrarme mejor, ¿qué hago? ¿Qué trampa me hago? Me comparo con uno peor que yo. Entonces, como siempre me comparo con algún vecino de aquellos que, yo qué sé, que se mandan embarrada, con algún pariente, que cualquier cosa, me comparo con alguno, digo, si yo fuera como esto, bueno, sí, pero en realidad no soy tan mala gente. Soy un, estoy formado por un grupo de buenas intenciones. Y uno a veces tiene una autopercepción, se ve a uno mismo y lo que uno es como alguien, bueno, soy tan malo. Sí, me equivoco a veces, pero en realidad soy bastante bien. Ando ahí en el grupo, voy a mitad de pelotón, como si fuera ciclismo. Pero ¿saben qué? Dios que nos conoce, Dios que nos creó y Dios que es santo, que es justo, nos mira y nos dice, ¿sabes qué? No hay nadie bueno sobre la tierra, ni siquiera uno. No hay nadie que pueda cumplir con todos mis mandamientos y satisfacer mi justicia a través de obras, a través de lo que él se proponga. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando Dios les dijo, ¿están dispuestos a obedecerme en todo para que yo los bendiga? Ellos dijeron, sí, estamos dispuestos. Y saben, Dios, en lugar de haberlos destruido ahí, de haber dicho, ¿saben qué? Ni los quiero más porque ni se conocen. Son una manga de mentirosos. Dios les dio los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos en el monte Sinaí? Los 10 mandamientos es la justicia de Dios. Dios dijo, si ustedes cumplen con todos estos mandamientos, entonces yo los voy a bendecir. Entonces van a realmente satisfacer mi justicia. Y ahí empezó a darle los mandamientos. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió a la montaña, al Sinaí? Y Dios mismo escribió en piedra, ¿sí?, los mandamientos, que se resumen en dos, dijo Jesús. El primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, más que todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cualquiera que cumple esos dos mandamientos ya cumplió la ley. ¿Y cuál es el problema que nos encontramos? Siempre tenemos a Dios por encima de todas las cosas en nuestra vida y Él ocupa el primer lugar en todo y lo consideramos en todo y lo amamos a Él por sobre todas las cosas. No, fallamos. Entonces, Dios se encargó de mostrar y nos muestra hoy a ti y a mí
que humanamente hablando, no hay nada que podamos hacer para satisfacer la justicia de Dios. Y dentro de esos mandamientos hay uno que era, sí, que Dios dio, era el de conservar un día de la semana y apartar un día de la semana para él. Ese día era el sábado, el día de reposo. Y saben, en el pueblo de Israel, hasta hoy en día sigue siendo, si uno va un viernes de tarde, un viernes a las 5 de la tarde más o menos, porque acuérdense que la manera de los judíos religiosos medir el día empieza en la tardecita, va de tardecita a tardecita. Y yo que tuve la oportunidad de estar allá, el viernes de tardecita todo se prepara para parar. Así que tienes que hacer los mandados, tienes que hacer todas las vueltas, porque el viernes de tardecita y durante todo el sábado, el país está parado, lo que es el día de reposo. Ahora uno dice, mira qué bien, qué bárbaro. Ahora, cuando uno mira este pasaje acá, vemos que esa ordenanza de parte de Dios, ellos a través del tiempo la habían cambiado, la habían tergiversado. Y miren qué interesante este pasaje. Dice que aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Vamos a imaginarnos la escena. Iba Jesús, iban los discípulos, no era como ahora que había rutas y caminos por todos lados, pero aparte para ir de un lugar a otro, ellos estaban lo más seguro en el norte de Israel, cerca del lago de Galilea, donde hay plantaciones. Es como si uno va a Soriano acá. ¿Han ido a Soriano alguna vez? Sí, Río Negro. Es bien distinto el campo ahí, es bien distinto a lo que es el campo acá en Rocha, que lo único que hay es campos para las vacas. Si uno va por ahí, ¿saben lo que uno ve? Mucho trigo, mucho campo sembrado con cereales. Bueno, así era Israel en los tiempos de Jesús. Pero aparte no había alambrado como hay ahora, sino que se plantaba, se parcelaba y Dios había dejado dicho que en cada plantación, una partecita, la que estaba por el borde del camino, estaba habilitada para que los pobres y los que tenían hambre pudieran comer de ese trigo, o de ese cebada, o de ese grano que hubiera ahí plantado. Entonces, ¿quiénes podían comer de eso? Aquellas personas que iban de viaje o que no iban de viaje, pero que tenían que. ¿Por qué el Señor y los discípulos se habrán puesto a arrancar esas espigas? Exacto. Mateo capítulo 12, versículo 1, te da la respuesta. ¿Saben lo que dice? Que los discípulos estaban caminando, pero tenían hambre. Y como tenían hambre, no había un delivery, no había un llame y mándame ahora el pedido y te lo traigo. Pero aparte, como dice Horacio, exacto, tampoco lo habían invitado a pasar el día de reposo en la casa de alguien. Por lo tanto, la única que quedaba, ¿cuál era? Comer de esas espigas. Esas espigas, en realidad, esos granos, dice que es el grano antes que esté pronto para la siega. Porque ¿qué pasa cuando el grano está pronto para la siega? ¿Cómo está? Seco. Y si está seco, ¿cómo está? Duro. ¿Se puede comer ahí así nomás? No. Era el grano antes de estar pronto para la siega. Este es un detalle interesante, porque estaba ahí en la planta. Para lo único que servía no era para cosecharlo, era para que una persona que tuviera hambre pasara, sacara un pedacito, lo frotara así y empezara, ¿qué? A comer esos granitos. O sea que, ¿alguien iba a arrancar eso para hacer negocio? No, porque si uno arrancaba ese fruto en ese momento y lo guardaba, en realidad lo que estaba haciendo era desperdiciando. Para lo único que servía arrancar esas semillas en ese momento era ¿para qué? Para comerlo. ¿Sí? Aparte, como dice Eduardo,
estaban, no tenían dónde ir, ¿no? Nadie los había invitado. Entonces, ahí estaban. Ahora, ¿quiénes los estaban observando? Había gente que los estaba observando. Los fariseos, ¿no? Y no solo que los observaban, sino que ¿qué? Le hicieron una acusación. ¿De qué los acusaron? Antes de que estaban, ¿qué? Trabajando. De que más que estaban trabajando, estaban tipo cosechando. Porque ¿para qué iban a juntar? Tipo para llevar, para guardar después. Eso era lo que le estaban diciendo. ¿Saben qué? La primera pregunta que uno tiene que hacerse, eh, cuando Jesús vino acá a la tierra, como dijimos recién, ¿Jesús vino a cumplir la ley o vino a no cumplir la ley y él podía hacer cualquier cosa? A cumplir la ley. ¿Sí? Si uno va a Mateo capítulo 7, 5, versículo 17, ¿saben lo que dice? Que Jesús vino a cumplir la ley, ¿sí? A cumplir con toda la ley y todos los mandamientos. Ahora, ¿eso que estaban haciendo los discípulos era permitido por Dios? Arrancar de esa manera yo digo el trigo, pero esta semilla que estaban arrancando, ¿sí? Estas espigas, ¿era permitido por Dios? Sí, miren, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 23, en el Antiguo Testamento. 23, versículo 24 al 25. Aquí Dios, en este capítulo, le está repitiendo al pueblo la ley, los mandamientos. Y mire lo que les dice. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no pondrás en tu cesto. O sea, ¿qué le está diciendo con palabra criolla? Come hasta enllenarte, ¿sí? Pero no te la metas en el bolso, ¿sí? Ni en la campera, ni en los bolsillos. No, hasta enllenarte. Eso es en la viña. Pero acá estaban en una viña. No. Versículo 27. Cuando entres en la plantación de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Sabes lo que es una hoz? Como una. No, esa no era. Una hoz es como una cosita, tiene un mango así, y es de esta manera, y uno ¿qué hace? Arranca con este movimiento. Ahí está. Ahí Pablito sabe cómo hacerlo. ¿Por qué dice Dios, le dice al pueblo, vas a poder sacar con tu mano, pero no puedes cortar con una herramienta? ¿Por qué no? Por la cantidad. Porque solo se podía cortar ¿para qué? Para comer, para saciarse. ¿Y quién iban a hacer eso? Las personas que tenían ¿qué? Hambre, necesidad, los pobres. No era para lucrar con eso. Entonces pregunto, ¿los discípulos estaban haciendo algo que Dios no permitiera? ¿No? Entonces uno dice, a ver, los fariseos estos, que acusaban a los discípulos de estar sacando espigas y comiendo de ahí espigas de esa manera, ¿no conocían esta parte de la Biblia? La conocían. Pero aparte le hago otra pregunta, ¿por qué Dios habrá puesto este mandamiento? ¿Y por qué Dios permitiría que se arrancara espiga de esta manera? ¿Qué se ve de Dios acá? La misericordia de Dios. ¿Sí? Dios nunca hizo leyes que estuvieran para ¿sí? Castigar de gusto a las personas, sino mostrando su qué, su misericordia, su amor. Si la persona está necesitada, ¿qué tiene que hacer? Comer.
está por encima de las reglas, no se va a morir. Por cumplir un mandamiento, no se va a morir. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, miren lo que le dicen. Lo acusan al Señor. No solo lo acusan a los discípulos y por consiguiente lo acusan a él, sino porque el problema es el día que están haciendo eso. ¿Qué día estaban haciendo eso? El día de reposo, que es un sábado. En alguna Biblia dice el día sábado. ¿Y cuál era el problema de estar haciendo eso un sábado? Porque ellos estaban trabajando o algo. ¿Qué estaban haciendo solamente? ¿Cortando espigas para qué? Para comer. ¿Eso lo podemos considerar un trabajo? No, miren, la Biblia era clara. Si uno va a Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15, vamos ahí, a esa parte. Dios sí había prohibido que el sábado, ese día especial que Dios había dejado reservado para que los judíos lo dedicaran a él, no podían trabajar. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12, dice, guardarás el día de reposo, o sea, el sábado, para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Pregunta, ¿por qué Dios creó el día de reposo? Para descansar. ¿Era una qué de Dios? Sí, era un mandamiento, pero vamos a concentrar, ¿cuál es la motivación, la razón de ser de este mandamiento de Dios? Bueno, separarse para poder dedicar ese tiempo a Dios, pero a la misma vez, ¿qué cosa? Poder disfrutar de ese tiempo con Dios. Y para poder disfrutar de ese tiempo con Dios y poder dedicarle totalmente ese tiempo a Dios, ¿qué tenía que pasar? Tenía que estar, sí, la pantalla, pero aparte de eso, podían trabajar como los demás días. No. Ahora, no podían hacer el mismo tipo de trabajo de los demás días. ¿Sí? Pregunto, ¿los discípulos estaban trabajando? No. ¿Estaban recogiendo para hacer negocio? ¿Estaban recogiendo para vendérselo al pulpero del otro pueblo y así juntar unos pesos? ¿Y por qué lo acusaban entonces? ¿Por qué lo acusaban? ¿Por qué estos religiosos estaban diciendo y estaban tan furiosos? Porque, ¿saben? Este episodio es bisagra en el Evangelio. Si uno mira este episodio del capítulo 3 es lo que provoca que los jefes religiosos, los fariseos, decidan eliminar a Jesús. Y una de las causas por las cuales deciden eliminar a Jesús y están furiosos es porque Jesús no guarda el sábado como ellos consideran que había que guardar el sábado. ¿Saben lo que pasó? Uno cuando va a la Biblia sin prejuicios y normalmente, simplemente, uno dice, Dios dijo que el día sábado era un día especial para él. Que las personas lo que tenían que hacer el sábado era no trabajar como los demás días, y era un día que le tenían que dedicar a él. Pero aparte era un día para descansar. Era un día para poder recobrar fuerzas, porque Dios pensaba también, ¿sí? No habían leyes sociales como hay ahora. Y esto está dentro, cuando uno lee este mandamiento del Señor de crear el día sábado, el día de reposo, está dentro de las leyes humanitarias del Señor. Leyes pensando en el bienestar de la persona y en su bienestar y en su comunión con el Señor. O sea, lo que Dios está creando es una ley que no era para destruir a la persona, para humillar a la persona.
para hacer pasar mal a la persona, sino ¿para qué? Para sacarle todas las distracciones externas y que esa persona pudiera tener y concentrarse en quién, en Dios. Ahora, ¿saben lo que había pasado a través del tiempo? Uno lee en Deuteronomio cuando Dios les había dado los mandamientos, al entrar a la tierra prometida, habían pasado miles de años hasta los tiempos de Jesús. ¿Y saben lo que había pasado? Los maestros de la Biblia, los jefes religiosos, le habían agregado cosas a este mandamiento de Dios. Le habían agregado tantos elementos externos que no estaban en la Biblia que se había tergiversado lo que Dios decía al respecto. O sea que ellos, en la Biblia, la misma Biblia que ellos tenían, decía, no juntes para llevar para tu casa. Pero no hay ningún problema en que recojas espigas, hagas un poquito de esto y te la comas cuando tienes hambre. Por eso el Señor Jesús, cuando ahí está acá hablando con ellos, para refutar lo que ellos le estaban diciendo y decirle, mira, mis discípulos no hicieron nada que estuviera mal, les dice, pero a ver, muchachos, vamos a pensar en serio. Ustedes están diciendo que mis discípulos están pecando, están faltando a la ley, porque están sacando espigas para comer, porque están muertos de hambre, y yo también estoy comiendo junto con ellos. A ver, vamos a recordar un poquito de historia. Vamos a ir al primer libro de Samuel. ¿Sí? Vamos a ir a la historia de nuestro principal héroe. ¿Quién es el principal, uno de los principales héroes del pueblo de Israel? David. Es más, vamos a ir a un episodio en la vida de David, donde David estaba siendo perseguido por sus enemigos. Él iba con sus soldados, estaban ya muchos días de persecución y llegaron al tabernáculo. Y ahí entraron al tabernáculo y en el tabernáculo era un sábado también como ahora, un día de reposo, y en el tabernáculo había una mesa donde había 12 panes, que se llaman los panes de la proposición. ¿Por qué serían 12? Porque representan a cada una de las tribus de Israel. Y Dios había dicho que esos panes se ponían un sábado y se sacaban un sábado. ¿Y qué hacían con los panes después? ¿Budín de pan? No. Lo que hacían con esos panes, que eran panes especiales, eran unos panes sin levadura, que representaban, sí, al pueblo de Israel, eran de alimento para los sacerdotes. Los únicos que podían comer de ese pan, después que eran reemplazados por 12 panes nuevos, eran los sacerdotes. Y le dice, entonces, ¿y qué hizo David? ¿David era sacerdote? ¿Los hombres de David eran sacerdotes? ¿Y qué hizo David? Y entonces, ¿y Dios le mandó fuego del cielo? Dios le tomó en cuenta eso y dijo, ¿sabes qué, David? Yo te iba a poner como sucesor de Saúl, pero ahora por este tremendo pecado que te mandaste de comer los panes de la proposición, estás desechado. ¿Hizo eso Dios? Y uno dice, ¿y por qué Dios no hizo eso? Pregunto, ¿eh, ¿podía él comer? ¿Los panes, estaba David y los hombres de David habilitados a comer de ese pan? No. Porque Dios que había dicho que ese pan, esos panes, era para los sacerdotes. Y entonces Dios, ¿por qué no lo castigó? ¿Por qué Dios como que pasó por alto, aunque Dios no pasa por alto ningún pecado, ¿no? Pero en el sentido de que no es que Dios no castigue los pecados. Pero ¿por qué Dios no le tomó como, le tiró en cara a David eso que hizo? Porque ¿cómo estaba David y sus discípulos, iba a decir? David y sus hombres, con un poquitito de hambre.
con esa hambre que tenemos nosotros a las 5 de la tarde. No, estaba muerto de hambre. Si no comía de esos panes, ¿qué era lo probablemente iba a suceder? Bueno, no sé si se morirían, pero quedarían súper debilitados. Hombres de batalla en una persecución, no en el desierto o en un lugar sí lleno de enemigos. Y lo más probable es que le iban a pasar muy mal. Por lo tanto, era una necesidad. Era, hasta humanamente hablando, no estaba mal que comieran eso. ¿Y acá qué nos enseña? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a esas personas? Le estaba diciendo, ¿saben qué? ¿Se acuerdan del episodio de David y sus hombres? Que hicieron algo que, sí, no estuvo bien, pero sin embargo, Dios no lo consideró en ese momento. ¿Por qué? Porque más importante que las leyes son las necesidades de las personas. Porque no es que ¿sí? Una regla de Dios está por encima de las personas, sino que primero están ¿qué? Las personas y las necesidades de las personas. Por eso Jesús acá, ¿qué le está diciendo? ¿Saben qué? Ustedes están equivocados porque han hecho que sobre las personas y sobre el espíritu con el cual fueron creadas las cosas por Dios estén las costumbres. ¿Saben? Es tan tremendo lo que estos religiosos hacían que ellos decían esto. A lo que dice la Biblia le habían agregado que cualquier persona que agarrara más, ¿saben hasta cuántas espigas podían agarrar cada persona? Y no lo consideraban pecado, hasta lo que podía comer un bocado de cordero. O sea, lo que un cordero podía meter una oveja en la boca y comer. Y uno, yo miro la cabeza con que me miran, como diciendo, este tipo se golpeó la cabeza antes de venir. No. Es medio ridículo, ¿no? Bueno, eso eran las cosas que hacían. O sea, le habían agregado a lo que Dios había dicho cosas que no eran bíblicas y que no estaban de acuerdo a qué? Al Espíritu de Dios. Dios que había dicho, no trabajen el día de reposo, pero juntar espigas para comer porque tienen hambre. Así como David y sus hombres habían comido de aquellos panes porque estaban en suma necesidad y no tenían otra. ¿Era pecado? ¿Por qué? Porque estaba por encima la necesidad de esas personas. Y saben, de acá sacamos una cantidad de mandamientos, porque después eso enfureció tanto a estas personas que en el capítulo 3 vamos a ver dentro de un domingo, ¿sí? Un sábado también, en una sinagoga, el Señor Jesús sanó a una persona que tenía la mano seca. ¿Eso es un acto de humanidad? ¿Es una necesidad seria de las personas? Pero ¿saben lo que volvió a pasar? En vez de mirar lo que realmente estaba sucediendo, que esa persona iba a recuperar la mano, iba a poder hacer una cantidad de cosas, y Dios iba a ser glorificado con eso, pusieron el no respetar las reglas que las habían puesto los humanos por encima de lo que Dios decía. Y yo noté unas cuantas cosas acá que hablan de ese espíritu que tenemos nosotros los humanos de convertirnos en religiosos. Todos nosotros tenemos como una, una, una debilidad a transformarnos en legalistas. ¿Qué es un legalista? Es cuando uno toma una regla, un mandamiento de Dios y lo desvirtúa y hace que ese mandamiento de Dios pierda la razón por la cual fue creado. El sábado, ¿para qué había sido creado? ¿Para torturar a la gente? ¿Era en sí mismo? No. ¿Era para qué? Para que descansaran y para que se lo pudieran dedicar a Dios.
¿estaba en contraposición con lo que estaban haciendo Jesús y sus discípulos? No. ¿Qué estaban haciendo? Comiendo, porque estaban muertos de hambre. ¿Y qué estaban haciendo? Y estaban dedicándose al Señor. Pero aparte, ¿con quién estaban ellos? ¿Tenía Jesús autoridad para hacer eso? Sí, claro que sí. Porque Él fue el que creó el día sábado, el día de reposo. Yo anoté más cosas, puse, se habían transformado en, puse así, la tradición estaba por sobre la propia Biblia. Porque es ridículo, ¿no? Pero, por ejemplo, habían puesto sobre, Dios lo único que había dicho es, el día de reposo es un día que tienen que r- separarlo para mí y no tienen que trabajar. Y unas cuantas cosas que eran lógicas. Pero ellos habían dicho, ni siquiera se puede caminar más de 1 kilómetro. Y le habían agregado una cantidad de normas que habían ido aprendiendo a través de los años que no eran bíblicas, que eran razonables para la mente que humana, pero que no estaban de acuerdo a lo que Dios decía. Se habían transformado en legalistas, como dije anteriormente, religiosos, ¿sí? Eran fanáticos. Habían creado prácticas ridículas que no eran cuestionadas a la luz de la Biblia ni del espíritu con el que habían sido hechas. Tampoco lo que provocaban en las personas era bueno, porque provocaban que las personas hicieran y cumplieran con esos mandamientos. ¿Por qué? Por miedo al castigo. Y no como algo que saliera del corazón. Era algo frío, implacable. Anoté acá. La religión, cuando uno le pasa esto, busca la falta del otro. ¿Vieron lo que estaban haciendo estos fariseos? En vez de decir, pa, che, qué mal, ninguno le ofreció algo de comer a Jesús y a los discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Al revés. Mira lo que están haciendo. Fíjate. Pero, ¿viste lo que dijeron los rabinos? Porque no podía decir lo que dijo Dios, porque Dios no lo dijo. ¿Viste lo que decían los rabinos y los jefes religiosos? Que ni siquiera se puede hacer eso que están haciendo. ¿Y qué hacían? Los apuntaban y los criticaban. ¿Pero para qué lo criticaban? ¿Para bien o para mal? Para mal. Para dejarlos en evidencia. ¿Se acuerdan cuando habla Mateo 7:1? Mateo habla de esto de ver a los demás y muestra, dice, esta gente, ¿saben lo que hacen? Se miran y en vez de ver, miran a los demás y no se miran a ellos mismos. No se dan cuenta, cuando miran a los demás, ven la paja en el ojo del otro, pero no ven la columna que tienen en el ojo de ellos. Porque eso pasa cuando uno critica y se vuelve religioso y critica al otro porque el otro no está haciendo lo que a uno le parece que hay que hacer y no es algo que venga de Dios. Eh, Cuando uno se convierte en religioso, busca lo exterior por encima de lo interior. Está la acción por encima de la motivación. Miren, Mateo capítulo 15, versículo 7. Miren lo que dice. Dice, hipócritas, hablando de esta gente, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto que estaban haciendo los fariseos y esta manera de guardar el sábado que ellos enseñaban y querían que los demás hicieran, ¿era la manera que Dios había dicho? No.
era la manera que ellos a través de los años habían creado. Ahora yo provoco nada, yo pregunto, ¿qué provocaba eso en la gente? Guardar el sábado de la manera que ellos habían inventado que había que guardarlo. ¿Qué provocaba en la gente? ¿Bendición o sufrimiento? Sufrimiento. Buscaba que la gente hasta tuviera miedo de ¿qué se puede hacer? Estaba más enfocado en lo que podía o no podía hacer que en la razón de ser de ese mandamiento de Dios. Eh, pero aparte de eso, cuando uno es así, legalista, religioso, no busca el bien del otro. Lo único que le importa es que el otro cumpla con las normas y nada más. No busca la restauración del otro. Pero aparte, también le pone pesadas cargas a los demás, ¿sí? Sin razón. Miren lo que dice Mateo 23, otro versículo que está interesante cuando el Señor habla de estos religiosos. Mateo 23, versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y eso es lo que hace un religioso. Ahora, hasta acá hemos visto lo que hace un religioso. En los últimos 4 minutos que voy a hablar, voy a invitarlos a pensar en nosotros. ¿Somos religiosos? No me contesten. Porque hasta acá intenté analizar y mostrar características de lo que es una persona que realmente no busca a Dios en forma sincera, sino que lo que más le importa es cumplir con una cantidad de mandamientos o cosas. Y esa tendencia, o a veces busca a Dios, pero, eh, porque yo no voy a decir que muchos de estos fariseos no eran sinceros con lo que decían, pero ¿qué les pasaba? Las leyes, las cosas externas, superaban las cosas que realmente valían la pena. Y yo pensaba en nosotros, cómo muchas veces somos un poco legalistas. Miren, empezando por en qué cosas somos legalistas y pensamos que a Dios se lo agrada haciendo cosas. Primero que nada, para la salvación. Las personas piensan que cumpliendo con ciertas cosas van a poder ganarse el favor de Dios. Y en realidad, ¿hay algo que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios? No. La Biblia es clara. La Biblia dice en Efesios que la salvación es por fe y no por obras. Y que es un regalo de Dios. Y saben, dentro del corazón tuyo y mío, cuando uno anda buscando a Dios, y hay cantidad de grupos, ¿sí?, religiosos, que realmente son grupos religiosos, ¿saben por qué? Porque piensan que hay algo que ellos puedan hacer que no está en la Biblia, que a través de eso pueden agradar a Dios. Y en realidad eso lo que hace es alejarlos más de Dios. Pero ahora pienso en nosotros, los que ya hemos creído en Jesucristo. Hay veces que tenemos esa tendencia a mirar las cosas externas por sobre lo interno. O sea, ¿cómo se hacen las cosas? Hay veces que critico a alguien porque no está haciendo las cosas como siempre se hicieron las cosas. ¿Se le ocurre algún ejemplo? De cosas que en las cuales a veces somos religiosos, que le pedimos al otro y le exigimos cosas al otro, que si no las hace de esa manera, no está agradando a Dios. Puede ser una determinada forma de vestirse, puede ser una, a veces parece que
dice, ah, no, 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 hay que venir a todas las reuniones. Y si no vienes a todas las reuniones, pecado capital. Ahora, ¿hay que venir a las reuniones? ¿Sí o no? Porque la Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre. Pero si yo de repente no voy a una reunión, no porque esté enfermo, pero de repente digo, no, yo tengo una familia no cristiana y hoy es el cumpleaños de fulano en la familia, me voy a quedar. No voy a ir a la reunión. Me voy a quedar acá porque creo que es más edificante para esta persona que yo me quede a que vaya a la reunión y comparta un buen tiempo con ella. Es más, le explique, mira, yo iba a ir a la reunión, pero hoy como es un día especial, me quedé contigo. ¿Eso es pecado? No, no es pecado. Pero hay veces que, ¿qué? Que viene otro, ah, pero ¿por qué no fuiste a las reuniones? ¿Cuál a la reunión? Y nos acosan. ¿Sabe qué? Uno tiene que ver, porque a veces algo que es bueno se transforma en qué? En algo malo por tener una mal o una motivación que no es la adecuada. ¿Se le ocurre algún otro ejemplo? Porque a mí no se me ocurrió ningún otro. Entonces, podemos seguir pensando en esto, ¿no? En este pasaje. ¿Cuál es el objetivo principal de esto? Es la religión aleja a las personas de Dios. Hay dentro muchas veces de nosotros una tendencia, como le pasaba a estos fariseos, a hacer cosas que son tradiciones o son cosas que no son bíblicas y que nos alejan de Dios. Por eso, ¿qué le dice Jesús a ellos? Dice, pero a ver, el día de reposo, ¿para qué fue creado? Para, ¿en favor de quién? De las personas. Para que las personas puedan descansar, pero sobre todas las cosas que buscarme a mí. Entonces, algo que había sido creado por Dios con un objetivo de bendición para las personas, esta gente en qué lo habían transformado? En algo hueco. Y eso nos puede pasar también, por ejemplo, venir a las reuniones. Cuando uno viene a la reunión, ¿por qué nada más? Por el sabremos cumplir. Y así podemos pensar en otras cosas, ¿sí? Que en la cual tenemos que analizarlo y decirnos, a ver, ¿por qué hago yo esto? ¿Esto lo hago por el que dirán? ¿Esto lo hago porque para sentirme bien? ¿O esto lo hago porque agrada a Dios? En el capítulo 3 vamos a seguir viendo sobre esto, ¿no? Y cómo el pueblo de Israel le agregó a la Biblia tantas cosas que se transformaron en obstáculos para poder entender que ese que estaba ahí era el Salvador. Y podemos pensar nosotros en la iglesia, ¿no? ¿Cuántos años hace que estamos acá? 91 años. ¿Todo lo que hacemos es bíblico? ¿O hay cosas que hacemos solo por tradición? No quiere decir que sea pecado, pero cuando algo que se hace por tradición afecta negativamente a los demás o no le da la gloria a Dios, eso es un pecado. Y también los que somos más viejos en la fe. Hay veces que perdemos esa frescura de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a hacer una cantidad de cosas que no las hacemos porque están en la Biblia, o no las hacemos porque queremos agradar a Dios, las hacemos por mera costumbre, o porque siempre se hicieron. Cuando me pasa eso, en vez de que Dios sea glorificado, ¿saben quién sale glorificado?
yo, porque me siento bien por hacer eso que es mera religión. Y ahí está la diferencia entre religión y comunión con Dios.